Gloria a Dios. Entonces los dejo con el predicador del día de hoy. Hay un testimonio cortico, 2 minuticos y ya lo desocupo. Gloria al Señor, Dios mío. Cuéntame, hijo, ¿qué hizo el Señor en tu vida? Bueno, yo le doy primeramente gracias a Dios por un día más de vida. La gloria y la honra sea para Dios. Llegan momentos difíciles, situaciones críticas a nuestras vidas, pero cuando tenemos presente o cuando sabemos que hay un Dios en los cielos o cuando le creemos aún más a Dios, Dios se encarga. Cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de tus cosas. Yo le doy la gloria y la honra a Dios primeramente y le doy gracias a una amiga muy especial, a mi hermana Ángela Vega, que por medio de ella adquirí un empleo, casi 2 meses sin empleo. Mi esposa me decía, se preocupaba, pero yo me echaba a reír, amén, porque yo sabía o yo sé a qué Dios le estoy creyendo yo. Entonces yo le decía a ella, el menú de mi pastor, arroz con lentejas, gloria a Dios. Hazlo que Dios es quien provee, amén. Entonces en otros tiempos entraba en desesperación cuando no tenía a Dios y tenía a Cristo en mi corazón. Esa desesperación me llevaba a cosas innecesarias. Pero hoy en día sé quién fue el que me llamó. Hoy en día sé quién es el que me sustenta. ¿Qué le quiero decir con esto? Que por muy bueno que sea el empleo, por muchos estudios que tengas, tienes que tener en cuenta que lo que tú eres y lo que tienes le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, un semillero de evangelistas en este lugar. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos corazones agradecidos hay aquí? Deberían haber más. Todo el mundo debió haber levantado la mano. Y precisamente yo quiero pedirle a los salmistas de la casa que me acompañen con una adoración para empezar este mensaje. Lo que Dios coloque en su corazón. Pero mientras ellos se van preparando, yo quiero decirle a usted que hoy más que nunca tenemos que estar agradecidos con Dios. Mi hermano decía algo muy importante, tenía tiempo de estar sin trabajo y que esa situación muchas veces lo llevaba a desesperación. Ayer durante el ayuno hablábamos o escuchábamos a la pastora hablar de ese tema de la desesperación y que la desesperación nos tiene que llevar a los pies de Cristo, amén. O sea, es raro aquel que llega a los pies de Cristo sin ninguna necesidad, lo decía la pastora, pero gloria a Dios por aquellos que llegamos a los pies del Señor por alguna dificultad. Algunos por un ser querido que se nos murió, hay muchos que aún están después de 5 años de duelo por ese ser querido que faltó. Por muchas y muchas situaciones hemos venido a los pies de Cristo y le damos gracias a Dios por todo aquello que el Señor permitió en nuestras vidas, amén. Cierre ahí sus ojos en esta mañana y vamos a poner en manos de Dios este momento de predicación, amén. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo dejo. Si en mi vivir no existiera Él,
tocó tu corazón para llegar a este lugar. Vida y sustento, mis fuerzas y esperanza. Las necesidades tenemos que servir con un corazón agradecido. Eso es lo que Dios anhela, un corazón agradecido. Se lo debo. Porque Él entregó hasta lo último, entregó su único hijo en la cruz del Calvario. Y Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí, para que hoy tú estuvieras aquí en este lugar, para que tú hoy y yo hablemos de Él. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Bendito sea el Señor. Gracias, muchachos. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de la gratitud. Hoy vamos a hablar de un corazón agradecido, pero no un corazón agradecido porque, wow, Dios nos tiene nadando en gloria, no. Hoy vamos a hablar de un corazón agradecido en toda circunstancia. Diga, toda circunstancia. Amén. Pero dígalo para creerle, dígalo, en toda circunstancia. Y eso es lo que Dios anhela. Y yo quisiera que usted vaya buscando ahí en su Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Hay una historia muy conocida y algunos podrán decir que está muy trillada, y es la historia de los 10 leprosos. Pero es necesario que nosotros hablemos en esta mañana y hagamos un recuento de estos 10 personajes de esta historia. Pero antes de leer este pasaje, yo quiero decirle a usted que en el tiempo de Jesús, o en el Antiguo Testamento, mucho antes de Jesús, en la historia del pueblo de Israel, la lepra era considerada como un pecado. Era considerado como algo tan inmundo que las leyes en este momento evitaban que un leproso o enfermo de lepra estuviera mezclado en la sociedad. A esta clase de enfermos o a estos leprosos les hacían que se fueran a quizás, quién sabe qué distancia, y ahí ellos armaban unas ciudades especiales y tenían que vivir con unas campanillas y tenían que gritar: soy leproso, porque todo aquel que se acercara a ellos podía ser incluso apedreados, o si el leproso no avisaba por dónde estaba para que nadie se acercara a él, también había una ley que habilitaba para que ese leproso fuera apedreado, fuera muerto, fuera herido de alguna manera. Quizás los leprosos de aquel entonces, hermano Emir, tenían aspiraciones en la vida. De pronto en algún momento ellos pensaron, algunos como israelíes o judíos, la ley dice o la palabra nos enseña que desde los 5 años ellos aprendían la Torá y eran enseñados para poder llegar a ser grandes doctos en la palabra, o a ser parte del Sanedrín, o ser lo que usted conoce hoy en día, esos grandes eruditos. Pero hoy en día, trayendo este relato a nuestro tiempo actual, quizás en estos tiempos la lepra es detectada a tiempo, ¿cierto? En aquel entonces la ciencia era muy limitada, pero hoy por hoy la lepra en el campo espiritual sigue siendo pecado. Sigue siendo algo que nos limita quizás a llegar incluso a la presencia de Dios. Porque dice la palabra que el Señor rechaza el pecado, no al pecador, al pecado. El Señor no rechaza a la persona. El Señor no está de acuerdo con las actitudes que adquiere la persona, que son desagradables delante de su presencia. Amén. Y esto está catalogado como abominación delante del Señor. Amén. ¿Por qué quería hacer esta introducción? Para que podamos entender en esta mañana este mensaje. Leo la palabra para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Dice de la siguiente manera: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea.
Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel, como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Versículo 15. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Amén. Denle un aplauso al Señor, si se lo va a dar. Lo que nos está mostrando la palabra en esta mañana era que tanto los 10 leprosos y Jesús cumplían la ley. Aquellos gritaron: ten misericordia de nosotros, pero Jesús, dice la palabra, que no se acercó a ellos, en ninguna parte lo dice. Simplemente les escuchó y les dijo que fueran al sacerdote y se mostraran. Pero para adelantar un poco, estos leprosos fueron al sacerdote, pero solamente uno regresó. Y regresó dándole gracias a Dios por el milagro que habían obtenido. El Señor se maravilla porque pregunta: hey, si fueron 10 los que fueron sanados, ¿dónde están los demás? Y eso es lo que nosotros podemos experimentar últimamente. La gente es agradecida con Dios, muchos de corazón, pero otros, después que reciben el milagro, se van. Y vuelven, y a veces, como dice la Escritura, y va a sonar un poco burdo, pero si lo dice la Escritura, yo también lo voy a decir, muchas veces nos volvemos al vómito. Como el perro vuelve al vómito, así dice la Escritura, porque no consideramos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Pero mire lo que le voy a decir. En esta mañana vamos a explorar este tema que es muy profundo y es esencial. La gratitud que nosotros debemos tener hacia Dios debe ser una actitud de agradecimiento. A menudo, en medio de nuestras ocupaciones diarias, tenemos que olvidarnos y reconocer que Dios está en medio de todo lo que usted considere bueno, de lo que considere malo. De pronto usted quizás hace mucho tiempo le está pidiendo a Dios bendiciones y aún no lo ve. Quizás usted ha pasado por todas las iglesias habidas y por haber buscando el favor de Dios y aún no se ha dado. Pero nos hemos dado nosotros a la tarea de reconocer a Dios sobre todas las cosas. Nos hemos puesto nosotros a reflexionar que fuera de Él nada podemos hacer. ¿Será que estamos nosotros cumpliendo con nuestro papel de ser agradecidos? Que solamente por el hecho de estar nosotros en esta mañana acá, de haber abierto nuestros ojos, valga la redundancia, Dios permitió que estuviéramos aquí. No fue porque usted se levantó con ganas de venir a la iglesia, porque quizás muchos se quedaron hoy durmiendo, pero Dios colocó en su corazón venir al templo, venir a la presencia de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de nuestra vida, de nosotros. La gratitud es una actitud de vida. La gratitud es un estilo de vida. Y ahorita vamos a ver las características de un corazón agradecido y las características de un corazón desagradecido. Cuando una persona tiene un corazón agradecido, tiene unas características muy especiales que lo sobreponen por los demás. Y que la gente se asombra de ver quizás que hay una persona que no tiene un techo, que no tiene comida, que no tiene empleo, que la está pasando dura, pero no parece, porque desde que se levanta le da gracias a Dios por lo poco que Dios le ha permitido para forjar quizás su carácter. Y esos son los corazones que tocan, y esas son las personas que tocan las fibras más íntimas del corazón del Señor. Por eso lo dice el salmista David en el Salmo 103: oh alma mía, alaba a Jehová. Y dice: y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. ¿Cuántos han leído ese salmo?
No te olvides, oh alma mía, de todos los beneficios que el Señor ha hecho con nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos más de lo que Dios sabe que necesitamos. Muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios lo que queremos y no lo que nosotros necesitamos. Y para desafortunio de muchos, Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que tú y yo estamos necesitando. Amén. Porque Él conoce la mente, Él escudriña la mente y los corazones, y Él sabe que si nos da aquello que nosotros estamos queriendo ansiosamente, podemos tener dificultades y podemos perdernos. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor en la primera carta a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Se nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ojo con esto, dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que es buena, es agradable y es perfecta. O sea que la voluntad de Dios es que usted y yo todo el tiempo le estemos dando gracias a Él. Que todo el tiempo nosotros estemos gozosos en medio de Él, no importando la situación adversa por la cual estemos viviendo. Amén. Este versículo nos insta a ser agradecidos en todas las circunstancias, reconociendo que todo lo que tenemos y somos viene de Dios. Todo lo que tenemos y somos viene de Dios. Y hay gente que cree que lo que tiene ha sido porque la palabra de Dios dice: y ahora comerás el pan con el sudor de tu frente. Pero están tergiversando el mensaje, porque todo lo que nosotros tenemos no viene de nuestro esfuerzo, viene porque a Dios le ha placido. Todo lo que nosotros tenemos, el carro, la casa de 3 pisos, el celular iPhone 16, el que tú le quieras llamar, todo viene porque Dios le plació bendecirte. Amén. No ha sido por tu esfuerzo, no ha sido porque fuiste a la universidad, porque hiciste un doctorado, porque eres un gran profesional, porque ayer te graduaste de médico y ya tienes una meta trazada en que vas a ser un especialista y vas a ser un médico de renombre. Si a Dios le place, eso se va a dar. Pero si a Dios le place, te va a tener como un médico profesional predicando la palabra de Dios en un altar. Amén. Si a Dios le place, aunque tú seas un ingeniero reconocido, un arquitecto de renombre, le puede placer también tenerte en un templo recibiendo a los hermanos en la puerta, limpiando el atril, como un músico, como un salmista, porque primero se hace lo que a Dios le agrada. Lo demás en esta vida es efímero, hermano. Todo se va, todo se va. Amén. Ahora bien, las consecuencias de un corazón desagradecido. El relato nos habla que de los 10 leprosos, uno solo regresó agradecido. Al ver en el camino que fue sano, él se regresó a darle gracias a Dios. Pero dice la Escritura que el Señor le dice: levántate y ve que has sido salvo. Y nosotros muchas veces creemos que lo que Dios quiere para nosotros solamente son las añadiduras, y se nos olvida que Dios lo que quiere inicialmente para nosotros es que seamos salvos. Amén. Ahora, ¿qué pasó? Esos 9 leprosos que quedaron por allá dispersos, quizás alegres porque el Señor los había sanado, quizás cada uno de ellos regresó a sus quehaceres de hace tiempo, quizás muchos retomaron la vida que llevaban su familia, pudieron abrazar a sus hijos, a su esposa, porque vivían exiliados. Pero esos 9 leprosos, aunque Dios hizo el milagro, no pudieron ser agradables delante de la presencia de Dios, porque no regresaron con un corazón agradecido. Mientras que el leproso que regresó se llevó su sanación, pero también ganó su salvación. Mientras que los demás se quedaron solamente con el milagro.
Y así hay muchos, y me da pena, pero el Señor me pone a hablar de esto. Hay muchos que venimos por el milagro. Hay muchos que venimos por lo que Dios puede hacer por nosotros. Hay muchos que venimos por la sanación de un ser querido. Hay muchos que venimos por la restauración de nuestro hogar. Pero voltee hacia atrás y mire a ver si aún hay alguien que usted conozca que en algún momento llegó con usted a los pies de Cristo por una condición similar. ¿Dónde están hoy en día? ¿Dónde están hoy en día? Muchos volvieron al mundo, muchos la enfermedad regresó, porque la palabra es clara y dice que cuando los espíritus inmundos salen de un cuerpo, los espíritus se van y andan por lugares desérticos, pero luego de andar deambulando regresan y dicen: volveré a la casa de donde me sacaron, de donde salí. Y cuando regresan ven esa casa limpia, organizada, pero la ven vacía, porque no nos importa sino solamente lo de afuera, y no luchamos por lo de adentro, que es lo importante. Amén. Por eso es que el Señor en esta mañana, pensé que iba a ser una prédica suavecita, pero Dios habla y habla, y al primero que le habla es a uno. Al primero que le habla es al portador de la palabra. Amén. Para la gloria de Dios. Así que el desagradecimiento puede endurecer nuestros corazones y alejarnos de Dios. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La falta de gratitud nos lleva a una vida vacía, desconectada de la fuente de toda bondad. ¿Y quién es la fuente de toda bondad? El mismo Dios. Jesucristo es la fuente de toda bondad. Pero dice la Escritura que después de haber conocido a Dios, por eso dice que es mejor no conocer el camino de salvación que después de haberle conocido apartarse. Dice: es mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y sea lanzado al fondo del mar o al fondo del lago, donde usted quiera. Pero ya luego de que usted y yo conocemos el camino de salvación, que se nos ha predicado, que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, es un peligro que usted y yo volvamos atrás. Cuando nosotros, dice la Escritura, que tomamos el arado y miramos atrás, dice claramente: no servimos para el reino de los cielos. Así que usted y yo en esta mañana tenemos que reconsiderar, rebobinar, recordar todo lo que Dios ha hecho por usted y por los suyos. Todo lo que incluso Dios ha hecho por nosotros sin ni siquiera nosotros merecerlo. Sin ni siquiera nosotros haber tocado el corazón del Señor, Dios ha tenido misericordia, porque su gracia es nueva y sus misericordias son nuevas cada día para cada uno de nosotros. Amén. Y a veces nos gozamos por lo que pasa en la iglesia, nos gozamos cuando vemos lo que sucedió aquí, nos gozamos como Dios está trayendo crecimiento en los hermanos, pero cuando llegamos a la casa pareciera que saliéramos de una atmósfera y entráramos a otra atmósfera diferente. En la casa, lo cotidiano, nos encerramos en el cuarto, no compartimos con nuestros hijos, con nuestras esposas, no hacemos el altar de oración, gloria a Dios, no nos reunimos, no reflexionamos en lo que Dios está haciendo, no le damos gracias a Dios por nada, sino que en la casa somos como perritos y gatos. Así como nos levantamos, así nos acostamos. Y solamente venimos al templo a darle gracias a Dios y a exponer todo aquello que nos sale del corazón efímeramente. Porque dice la palabra en Tesalonicense que nosotros, la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Entonces, ¿qué pasa con un corazón que no es agradecido a Dios? Lleva una vida vacía, desconectada de la fuente de bondad. Nada le huele, todo le hiede. No le importa si puede venir el miércoles o si mejor va el viernes. No le importa
no se aperciben de las cosas espirituales, no ven el mover de Dios. Un corazón agradecido, lo contrario que hace es que se pone al servicio del Señor, porque eso es lo que Dios quiere. Un corazón agradecido dentro de la iglesia, dentro de la congregación, va y se pone delante de sus pastores, de sus ministros, y le dice: ¿qué tengo que hacer? Yo quiero servir. Y aquí hemos visto cómo hermanos se han acercado a los pastores y le dicen a los pastores: yo quiero servir, ¿qué tengo que hacer? Porque nos hemos quedado acostumbrados a eso. O sea, le hemos dado una mala imagen a la palabra congregación. Creemos que la palabra congregación es solamente venir y reunirnos. Le hemos incluso dado la palabra de asamblea. Y sí, y es que la asamblea, dice la palabra, hablando de la asamblea de los santos, y es una cierta reunión que se hace con personas espirituales que tratan ciertos temas, se habla la palabra, pero nosotros no nos podemos quedar dormidos en los laureles, sentados en una silla Rimax, sabiendo que hay tanto que hacer allá afuera, sabiendo que hay una visión en esta casa que el Señor va a cumplir, y por encima de la cabeza de quien sea, Él la va a cumplir. Pero, gloria a Dios, pero el Señor necesita obreros. Dice la palabra que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y de pronto usted quizás no será un gran predicador, de pronto usted quizás no tendrá el adiestramiento para llevar un mensaje, para predicar, pero usted puede hacer muchas otras cosas, amén. Usted puede impactar de alguna otra manera, repartiendo volantes. Mira, y le voy a decir algo, y lo digo no porque sea mi esposa, la pastora Josefa, pero mi esposa, que no lo hago yo. Ella se va por una cita médica y ella se lleva su ruple de tratados. Y mientras está esperando que la llame el médico para atenderla, esa mujer está repartiendo tratados dentro de la clínica y predicándole a la palabra de Dios a los que están ahí. Ahí está Lorena, que no me deja mentir. Y a veces se van las dos y van a un centro comercial y empiezan a repartirle a la gente. Hermano, usted no necesita ser el predicador de los últimos tiempos. Usted no necesita ser un superevangelista que echa chispa, candela y fuego, como dicen por ahí. Usted no necesita ser un maestro de la palabra para servirle al Señor. Usted lo único que necesita es tener un corazón agradecido y reconocer que por amor a aquel que ha hecho tantas cosas en tu vida, tú le vas a servir de alguna manera. Amén. Tú le vas a servir de alguna manera en agradecimiento a Dios. Hay gente que quizás de pronto no tiene ninguna de esas cualidades, pero de pronto tiene un recurso monetario y se puede convertir en parte del ministerio de las finanzas de este lugar. Jesús, había gente que lo seguía en agradecimiento por el milagro que había hecho y se convirtieron en financiadores del ministerio de Jesús. Habían mujeres, que refleja la Biblia, que vendían lo que tenían y lo ponían a los pies del maestro. Y el ministerio de Jesús, y no porque fuera el Hijo de Dios, pero el ministerio de Jesús era fuerte financieramente, porque donde Él se movía, iban sus seguidores, iba la gente que le servía, y estaba, que a la final se torció, pero tenía un financista ahí en medio de ellos, que quizás de pronto en este tiempo era quien estaba pendiente de lo que hacía falta, que hace falta el papel higiénico para el baño, que hace falta los utensilios de aseo para la iglesia. Hay que hacer esto, estoy mirando, se despegó eso ahí, hay que buscar con qué pegarlo. El tema de los aires acondicionados, me acerco al pastor, no escatimar esfuerzo, hermano, porque eso es lo que el Señor está viendo, y no hacerlo para que los demás nos vean, porque si usted lo hace en silencio, gloria a Dios, pero que el Señor se dé cuenta, y aún así no lo haga para que Dios se dé cuenta que usted lo está haciendo, porque Dios conoce la mente y los corazones. Amén. Ahora bien, la gratitud se cultiva. La gratitud es como un jardín de rosas. La gratitud es como un plantío. Y si usted no cuida el plantío,
se le muere la cosecha. Y cuando hablamos de cosecha, es porque un corazón agradecido da frutos. Amén. Cuando usted no cuida este jardín, si no le echa la urea, el triple 15, si no lo abona, si no le corta la maleza, qué sé yo, lo que lo está afeando, se muere. La gratitud se puede morir. Un corazón agradecido se puede marchitar en algún momento, porque de alguna manera deja de reconocer que ha sido Dios quien ha proveído todas las cosas. Empiezan a bajar en la oración. Un corazón agradecido es un corazón que está en oración, porque sabe que el enemigo se puede aprovechar y puede enviar flechas incendiarias a la mente a través de factores externos para poder crear fortalezas en nuestra mente y empezar a dudar de que lo que ha sucedido a favor de nosotros en nuestra vida no ha sido por la benevolencia de Dios, sino por mi esfuerzo. Que no ha sido incluso por la oración, por lo que Dios se movió, sino porque la oración que yo hice. ¿Sabe que hay una historia en la Biblia del rey Ezequías? Dice la palabra que el rey Ezequías, según la historia, fue un hombre que hizo todo lo recto delante de la presencia de Dios. El rey Ezequías, en su tiempo, restauró los lugares de adoración a Dios y destruyó los lugares de adoración a Baal en los lugares altos. Pero dice la escritura que en algún momento llegó el profeta y le dijo al rey Ezequías: alista tu casa porque mañana morirás. Y dice la palabra de Dios que el rey Ezequías se contritó tanto y se fue rostro en tierra, se metió en un rincón y empezó a pedirle a Dios que tuviera memoria, ojo con esto, que tuviera memoria de todo lo que él había hecho en su momento. O sea, dándole a entender a Dios de que por las obras que él había hecho, que en el principio eran buenas, porque eran para agradar a Dios, pero le decía a Dios que tuviera en cuenta lo que él había hecho para que Dios le restaurara la vida. Amén. Y el rey Ezequías no estaba enfermo. Simplemente la voluntad de Dios era que ya estaba bueno, ya había hecho todo lo que el Señor le había pedido, ya lo había honrado, ya estaba listo, vámonos, te voy a llevar. Pero ¿qué pasó? Que ahí actuó la voluntad permisiva a favor del rey Ezequías. Porque dice la Biblia que antes de que el profeta saliera del palacio, de los jardines del palacio, qué sé yo, recibió palabra de Dios y le dijo: regresa de mi siervo Ezequías y dile que no morirá, sino que vivirá. Y el Señor le alargó a Ezequías 15 años más de existencia en la tierra de los vivientes. Pero mire lo que sucedió. Con el transcurrir del tiempo, el rey Ezequías invitó a palacio a muchos otros reyes vecinos y todos se admiraban de lo que tenía el rey Ezequías. Y empezó el rey Ezequías a vanagloriarse y a demostrar todo lo que tenía, pero se le olvidó darle la gloria a Dios. Amén. Y en la escritura, si usted sigue leyendo la historia del rey Ezequías, la generación que vino después del rey Ezequías fue una generación perversa, así. Y yo no sé si usted me entendió, pero usted tiene que darle la gloria a Dios por todo. Y usted tiene que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así sea que usted en este momento esté botando lágrimas, llorando, reventándose por la situación que está viviendo, si ha sido la voluntad de Dios, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por lo que perdió. Dele gracias a Dios por el familiar que perdió. Dele gracias a Dios porque en este momento quizás ayer o el viernes le pasaron una carta de despido. Dele gracias a Dios, gócese. Gócese por eso, que cuando el Señor ve esa gratitud de parte de usted, le aseguro que era necesario que despojara todo lo que usted tenía en las manos, porque Dios viene con grandes cosas para su vida. Aún mayor de lo que usted experimentó.
¿Sabe por qué le digo? Porque un corazón agradecido es un corazón que, sabiendo la situación adversa que está viviendo, reconoce que si no fuese por eso, no hubiera encontrado al Señor. Las situaciones que nosotros vivimos todos los días de nuestra vida, póngale el nombre que quiera. Si esa situación a usted y a mí no nos llevó a los pies de Cristo, perdimos el tiempo. Así el milagro, así Dios le haya respondido a su petición. Pero si esa situación a usted no lo llevó a los pies de Cristo y a servirle en espíritu y en verdad, usted y yo perdimos definitivamente el tiempo. Así su mamá se haya parado de esa clínica, de esa situación en cuidados intensivos. Así el Señor haya restaurado el hogar, así el Señor haya restaurado la economía, así el Señor haya convertido a tus hijos. Pero si esa situación no te llevó a los pies de Cristo y a servirle al autor y consumador de la fe, usted perdió el año, hermano. Definitivamente usted perdió el año. Usted podrá decir, pero no tiene coherencia lo que está diciendo el hermano. Claro que sí, porque Dios hace como quiere, hermano. Dios hace como quiere. Y hay gente hoy en día que tiene tanto, pero no tiene nada. Hay gente hoy en día que tiene los carros, los mejores carros de lujo, Emir, y son dueños de grandes empresas y grandes plataformas, y tienen plata, pero plata en pila, que ni siquiera saben cuánto tienen, porque necesitan de un contador público para poder manejar sus finanzas, porque ni siquiera saben cuánto tienen, pero no tienen nada. No tienen absolutamente nada porque no tienen a Cristo en su corazón. Y esto no significa de que un cristiano verdadero no pueda tener riquezas. No significa eso. Porque Jesucristo, aunque nació en un pesebre, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no significa que usted pueda ser un cristiano de raca mandaca, metido con Dios, que usted llegó a un lugar y todo el mundo cayó desplomado por la presencia de Dios y no tener plata. No, o sea, no significa. Lo que significa es que a pesar de la abundancia, usted reconozca que delante de usted está Jesucristo, el dueño de la plata y del oro. Amén. El dueño de la plata y del oro. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, la oración y la lectura de la Biblia también nos ayuda a mantenernos conectados y conscientes de la bondad de Dios. Si usted no ora, si usted no lee la Biblia, si usted no escudriña las Escrituras, obviamente que el enemigo se va a aprovechar, lo estábamos diciendo ahorita, y va a disparar esos dardos incendiarios a su mente y le van a venir esas fortalezas que lo van a desviar de en realidad lo que Dios quiere para su vida. Lo van a desviar y lo van a hacer declinar de eso que el Señor le sembró en su corazón para que usted sea agradable a Él hasta que Él venga por su iglesia. Amén. Bendito sea Dios. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un corazón agradecido o somos de corazón agradecido, hermano, esto deja huellas. Las huellas que dejan los corazones agradecidos es que agradecen a Dios en todo tiempo. No le importan las circunstancias en que estén enfrentando. Agradecen todo el tiempo porque saben que su vida está en control de Dios. Amén. Saben que su vida está en control de Dios. Ellos y que saben que Dios tiene el manejo porque es su santa voluntad. Amén. O sea, la situación que usted está viviendo, sea buena o mala, en algunos momentos ha sido producto de nosotros mismos. Las decisiones que usted tome en la vida tienen una consecuencia. Y esas consecuencias son buenas, pero también son malas. Y son el producto de las decisiones que usted tomó en la vida. Si usted tomó una decisión en la vida donde no consideró la posibilidad de que Dios le ayudara,
va a tener unas consecuencias penosas para su vida. Y entonces el enemigo le hizo creer de que usted le pidió a Dios por eso. Y resulta que usted nunca se metió con Dios para el negocio que iba a hacer. Y cuando el negocio fracasó, invirtió todos los ahorritos que tenía y lo tumbaron. Entonces tenemos el descaro de mirar al cielo y decirle a Dios: Señor, pero ¿por qué permitiste que pasara esto? Cuando Dios lo dejamos cruzado de brazos en una esquina y Él solamente nos veía cómo tomábamos decisiones en nuestra vida sin tenerlo en cuenta a Él. Un corazón agradecido reconoce que necesita de Dios para todo. Esa es la huella, una de las huellas que deja un corazón agradecido. Y lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un corazón agradecido deja otra huella imborrable, y es que tiene paz. Un corazón agradecido tiene paz. Tener paz en medio de la tormenta no es fácil, pero ser agradecido en medio de las pruebas para llenarte de paz, ya que quien está en los planes de Dios, la paz que viene, porque tiene la paz que viene de Dios. Amén. Y que sobrepasa todo entendimiento humano. Un corazón agradecido deja una huella tan imborrable que usted pasa por medio de la gente que lo conoce en el barrio, y mucha gente dirá: oye, y ese no fue la que dejó la mujer a la que le hizo tanta infidelidad. Oye, y esa familia que va ahí no fue la que hace poquito le quitaron la casa. Y ese no fue el que la avalancha le destruyó la casa y lo perdió todo. Y esa no es, y esa no es, y esa no es. Pero no parece. Oye, mira, van con un gozo y una alegría como si nada les hubiera pasado. Esa es una huella que deja un corazón agradecido, que tiene paz en su corazón y lo expresa. Amén. Por eso dice que sobrepasa todo entendimiento humano. La gente no alcanza a comprender cuando hay un corazón agradecido en medio de las pruebas y en medio de la tribulación, pase lo que pase. No importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando, usted siempre tiene que estar alegre, porque nuestro Dios es alegre. Y si su Dios es alegre, como dice la Escritura, por lo tanto no importa la desnudez, no importa el hambre, la escasez, llámele lo que llame, usted siempre tiene que estar en paz y tiene que demostrarlo. Y yo sé que habrá muchos que están pensando que es difícil tener paz y alegría en medio de una situación adversa. Y yo entiendo, porque yo en algún momento también pasé por ahí. Pero es que ahí es donde está el meollo del asunto. Porque es que cuando usted no tiene un corazón agradecido, se nota. Y lo huelen los demás. Usted refunfuña, usted se vuelve un olafo, usted patea los calderos, porque no hay nada que hacer. A usted coge el ventilador y lo tira, coge a su esposa y la maltrata. Nos volvemos los varones, nos volvemos unos carones, que perdimos el empleo por una mala decisión o quizás por una mala actitud que tuvimos. Nos botaron del empleo en el que estábamos porque andábamos haciendo las cosas como a Dios no le agrada, y después queremos pagarle, que la esposa pague los platos rotos de una decisión que fue culpa de nosotros. Amén. Y esas cosas no se hablan, y hay que hablarlas. Usted sabe, usted cree que es justo que un obrero de construcción salga un fin de semana, un sábado, y que para la caja fuerte, porque les van a pagar el chequecito de la... Y mija, ahorita a mediodía vengo y no te preocupes, no hagas comida. No hay plata, no hagas comida, que yo ahorita me presento con 2 pollos asados para que los pelados se peguen sus hartadas, porque hoy hay plata. ¿Y usted cree que es justo que una mujer que está en la casa pagando un precio en oración, en ayuno, que está pagando un precio por los cabezones varones, y resulta que ese varón se va,
le pagan su cheque, lo cobra y luego le presta oídos al diablo cuando los amigos le dicen, vámonos para el billar. Y se gastan hasta el último centavo. No les queda ni para regresar a la casa. Y son tan carones que cuando llegan a la casa, le dicen a la doña que les dé para pagar la mototaxi. Y ella, de donde no tiene, saca lo poquito que había, paga la mototaxi. Y cuando entra a la casa, le exige comida. Oye, esa familia ni desayunó, ni almorzó, y ni cenó, y ni volvió a desayunar porque el cabezón regresó al día siguiente y limpio. Y tiene el descaro de maltratar a la esposa porque no encontró comida. Y esa mujer estaba toda la noche pagando un precio para que al cabezón no lo apuñalaran, para que el cabezón, y fuera de eso, se revolcó, discúlpeme que se lo diga, se revolcó con quien no debía y vino trayendo una enfermedad a la casa. No es justo y no es lógico. Porque Dios es un Dios de familia. Dios no es sectarista. O sea, Dios no ha llamado en la familia a uno o a dos. Ha llamado a toda la familia. Amén. Gloria a Dios. Dice Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿A qué nos llamó Dios? ¿A qué nos llamó Dios? Amén. Pero dice antes que nos llamó a estar en paz con Dios, o nos llamó a que sea Dios por medio de su paz que gobierne nuestros corazones. Aquí dice vuestros corazones porque es el apóstol Pablo quien les está escribiendo a los colosenses, a la iglesia de Colosas le está escribiendo. Por ahí se dice vuestros, en el castellano es ustedes. Y si generalizamos a nosotros, Dios nos está pidiendo eso, que nos dejemos gobernar por la paz de Dios en vuestros corazones, y que así mismo fuimos nosotros llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Orar sin cesar. La oración es una de las huellas también que un corazón agradecido deja. Cuando nosotros somos agradecidos, oramos sin cesar en todo tiempo. Así nos digan loco, así nos digan lo que quiera, así usted vaya en el bus, así usted llegó a su trabajo y lo escucharon y lo vieron orando. Hay gente que incluso rompe los esquemas y los escrúpulos, y a veces le dicen a usted, no, vaya, si métase en el baño allá donde nadie lo vea y allá ahora. Hay gente que ya rompió esos escrúpulos, pastora, que en medio de todo el mundo se levantaron y Rambo saca la bazuca y tumba la pared, y Señor, ahora en esta hora, Dios mío, mira a los compañeros de trabajo, y empiezan a romper los esquemas que el diablo ha querido poner. Empiezan a romper los esquemas. En estos días hemos escuchado al pastor Emir hablando de cómo en la empresa para la cual labora, cómo Dios lo usa. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados, que en medio de tu trabajo tú hagas la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia. Cuando yo llego a la empresa en la cual yo laboro, uno siente cuando el ambiente cambia, porque la mayoría de las personas que trabajan en ese lugar no son convertidas, son mundanas. Y cuando uno llega y encuentra el grupito, todo el mundo se queda callado y recogen los celulares. La mayoría son varones de los que están conmigo. Entonces uno enseguida recibe de parte del Señor que ahí había algo que no estaba bien. Pero cuando llega una persona agradecida, una persona que de alguna manera está buscando el rostro de Dios, eso se nota. Y los demás, aunque de pronto no estén de acuerdo contigo, reconocen la presencia de Dios en tu vida y se apenan al punto que nace un respeto de ellos hacia ti. Un corazón agradecido no se mezcla con las cosas del mundo. Un corazón agradecido con Dios no se mezcla con las cosas del mundo.
Un corazón agradecido con Dios no es un corazón camaleónico. Un corazón agradecido con Dios deja una huella tan indeleble, imborrable, que donde llega es una sola pieza. No se amolda a la situación o a la condición en la cual está. Porque un corazón agradecido hace tanto estruendo que lo que está a tu alrededor es lo que se tiene que amoldar a ti, porque eres tú quien tiene la aportación o la portabilidad de Dios. Amén. Si usted creyó eso, déle un aplauso a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted es diferente. Usted hace rato dejó de ser harina del mismo costal, entiéndalo. Usted hace rato es diferente. Dios a usted lo llamó con lazos de amor. Y nos ha llamado para que nosotros vayamos y hagamos lo que Él nos está pidiendo. No importa si en algún momento sembraste una semilla y viste que estaba germinando y de un momento a otro se murió, se secó. Pastora, predestinación se llama eso. No importa. Sigue orando por ellos, sigue dando el buen ejemplo hacia ellos. No importa si después de tenerlos a tu lado y predicarle la palabra de mil maneras habidas y por haber, no entendieron nunca. Su mente se entenebreció, como dice la Escritura. No importa. Siga tratándolos y siga dándole la palabra de Dios. Porque es usted quien tiene que rendirle cuentas a Dios por ellos. Aunque la Escritura dice que si el impío se convierte de sus malos caminos, hallaría misericordia. Pero también dice la Escritura que si nosotros como atalayas, sabiendo que el impío puede morir y no le hablamos, la sangre de ese impío recaerá sobre nosotros. Pero si nosotros como atalayas sabemos que el impío en sus malos pensamientos, en sus malos procederes, nosotros le hablamos, le predicamos, le advertimos, pero el impío no se convierte de sus malos caminos y muere, usted salvará su responsabilidad delante de la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que hace un corazón agradecido. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. No reclamándole a Dios el por qué no se dio esto o por qué no se dio lo otro. Dice la palabra acción de gracias por todo, absolutamente por todo. El pueblo de Israel tenía una larga historia y unos encuentros y desencuentros con Dios, donde la gratitud y el olvido, sus bendiciones son temas recurrentes. Y aquí podemos tener unos ejemplos. El pueblo de Israel, creería yo en estos momentos, que nos ayudaría tanto la historia del pueblo de Israel para que nosotros podamos identificar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si nuestro corazón es agradable a Dios porque somos agradecidos o porque estamos siendo desagradables delante de Dios porque somos desagradecidos. Pero el pueblo de Israel, si usted lee en el Éxodo 16:2-13, lo voy a leer, dice la palabra: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Miren la actitud que tenía el pueblo de Israel. Eran unos perfectos desagradecidos, porque vieron la mano de Dios obrar. Dios los sacó de la mano de Moisés de Egipto. Dios los hizo pasar en medio del mar. Dios abrió las aguas para que ellos pasaran. Ellos pudieron ver cómo los egipcios a caballo, en carreta, con armas, los perseguían y fueron sepultados de alguna manera por las aguas impetuosas. Y aún así,
el Señor siguió mostrando su benevolencia para con el pueblo. Dice la Escritura que de día era una nube que los cubría de la inclemencia del sol y se movía, y donde la nube se estacionaba, ahí el pueblo acampaba, ahí hacían sus tiendas de campaña, ahí hacían pues su vida normal. Pero era un pueblo nómada, y cuando la nube se movía, el pueblo se movía juntamente con la nube. Ellos lo entendían así, de esa manera. Dice la Biblia que de noche ya no era una columna de nube, era una columna de fuego. En el desierto de esa región hace mucho frío, y el Señor los cubría incluso de que los animales ponzoñosos llegaran a hacerle daño. Era una columna, si estamos hablando de una cantidad extremadamente grande de personas que hacían parte del pueblo de Israel. Yo me imagino, pastora, que esa columna de fuego no era cualquier antorcha puesta en medio de más de 4,000 personas quizás. Era una tremenda columna de fuego, para que los animales no se acercaran a ellos, para que ellos tuvieran calor y no murieran de frío. Y aún así, con todo y eso, el pueblo fue desagradecido. Lo vieron con sus propios ojos en sus narices, cómo Dios hacía prodigios y milagros en aquel entonces. Y como la Escritura dice que Dios ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, hoy Dios sigue haciendo milagros en medio de su pueblo, enfrente de nuestras propias narices, y muchos de nosotros no lo hemos reconocido. Estamos tan entenebrecidos muchos que no hemos podido ni sentir el calor del fuego, ni sentir la cobertura de la nube, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y todo esto hace parte de unos ejemplos que el Señor nos quiere mostrar, que el desagradecimiento y el agradecimiento a Dios no es de ahora, ha sido siempre. Pero es que, y si ha sido siempre, hermano Pedro, ¿por qué traerlo a colación en estos tiempos? ¿Sabe por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Y la iglesia por la cual el Señor viene, que no es solamente los que están aquí, sino es la iglesia de Cristo, es a nivel mundial. Porque el rapto de la iglesia, dice la Escritura, que se va a dar en un abrir y cerrar de ojos. Y dice que seremos tomados de cualquier lugar donde estemos, los que en verdad nos hayamos puesto en sintonía con el Señor. Por eso es necesario que usted entienda que en estos tiempos no vale la pena estar en rencillas con Dios, no vale la pena estar en desagradecimiento con Dios, no vale la pena estar en discordia con los hermanos, no vale la pena. Dios está pidiendo corazones agradecidos, y un corazón agradecido está en paz con Dios y con los hombres. Amén. Mire, la murmuración del pueblo de Israel contra Moisés y Aarón en el desierto le trajo serias consecuencias. Y podemos ver ejemplos. En Primera de Números 14, 20, 23, tras la rebelión de Cades-Barnea, ustedes han escuchado esa historia. Dios declara que ninguno de los hombres mayores de 20 años que habían salido de Egipto, a excepción de Caleb y Josué, entrarían a la tierra prometida. En cambio, la generación rebelde moriría en el desierto por la murmuración. Y yo no sé por qué me metí por aquí, pero en estos tiempos abunda aún la murmuración de aquellos tiempos en este tiempo. Murmuramos porque hoy el Señor tocó al pastor y aquí enfrente pasaron unos servidores que el Señor puso en su corazón. Murmuramos porque Dios le dio al pastor una visión en su corazón, y es tener una emisora virtual. Y de a dónde flores, dirán muchos, si no hay jardín. Pero el que dio la visión dará la provisión.
Y nos podremos pasar todo un rato hablando de la murmuración en los últimos tiempos y en lugares de congregación. Y si usted se da cuenta, y espero que más murmuradores no hayan, pero si usted se da cuenta, muchos de los que se van de las iglesias sin paz se han ido por murmuración, porque murmuran contra el hermano, porque critican los tatuajes de Ali, Dios te guarde, porque critican que el pastor es calvo, porque critican que el hermano Pedro habla mucho, porque critican que la pastora esto, porque critican que la hermana Linda es lo otro, porque critican y critican y critican y murmuran y murmuran y murmuran. ¿Sabe qué? Cuando yo empecé a ser parte de esta congregación, le dije a la pastora, si yo voy a predicar en este altar, espero que la primera vez que yo me suba en este altar, me pongan un jugo de zapote. Y todavía no me lo he tomado. Y así vivimos la vida, criticando, sacando conjeturas. ¿Por qué el hermano? ¿Pero por qué vino así? ¿Pero por qué ese atuendo? ¿Pero por qué ese peinado? ¿Pero quién le dijo a él que Dios le dijo? ¿Pero por qué el pastor? ¿Pero quién dijo que el aceite? ¿Pero quién dijo que lo otro? Que el aceite que... Mire, y confrontan tanto la palabra, que el aceite es para ungir, que la palabra de Dios dice que ungiremos a los enfermos y ellos sanarían, sí, pero en la antigüedad los pastores untaban con aceite a sus ovejas para evitar que las moscas colocaban huevos en sus narices y las mataban. Amén. Entonces, un corazón agradecido dentro de una congregación actual, ya saliéndonos un poco del pueblo de Israel, no murmura, sino que bendice a Dios por lo que Dios está haciendo en cada uno de los demás. Mientras, ojo con esto, mientras le llega su turno. Amén. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Así de fácil. Dios a usted no lo trajo a un lugar como esto para que usted caliente una silla y cada vez que llega salga de aquí con la marca Rimax pegada en la espalda o en el pantalón. O sea, Dios no lo llamó a usted a una definitiva como a esa. Dios a usted lo llamó a que fuera pastoreado en un lugar como esto, pero para que luego usted como oveja pariera y diera fruto y fruto en abundancia. Amén. Números capítulo 16, versículo 31 al 35. Durante la rebelión de Coré, Datán y Abiram, la tierra se abrió, los tragó vivos, junto con sus familias y seguidores. Además, un fuego consumió a otros 250 hombres que ofrecían incienso. En la empresa donde yo trabajo hay un discapacitado auditivo y por ende es discapacitado verbal. Y cuando él tiene años, llegó primero que yo al lugar donde yo trabajo. Y habemos pocos los que le interpretamos a él. Entonces, cuando hay una reunión que ellos se ofuscan con mucha facilidad, se irritan mucho y son muy celosos. Entonces, a veces lo llaman a uno para que uno, ¿qué es lo que dijo el mudo? ¿Sí me entiende? Y cuando esa persona se llama Casimiro, imagínense usted, y es mudo, y la mamá le puso Casimiro como si fuera corto de vista, pero es tan largo de vista que se da cuenta de las cosas que están haciendo mal ahí y a todo el mundo echa el agua. Entonces, cuando él se va a referir a alguien que está hablando mal de otro, ¿cómo se da cuenta? No sé, él hace un gesto y hace así, sapo, murmurador, lengua larga, y así hay muchos. Pero me da risa porque él muchas veces cuando hace así, hace la forma de tijera y hace así. Dios tiene que cortar mucha lengua. La lengua está matando. Y mire lo que le pasó a Coré.
la tierra se abrió y se tragó a 250 hombres. Amén. La tierra se abrió y los tragó vivos junto con sus familias y seguidores además. ¿Qué tal si eso pasara en estos tiempos? ¿Qué tal si esa situación pasara en estos tiempos? Y cuando miramos en Números 14, 20, 23, nos podemos dar cuenta que los únicos que entraron a la tierra prometida fue la generación de Josué y Caleb. Porque aún incluso esos príncipes que se fueron designados para ir a investigar la tierra que emanaba leche y miel, llegaron hablando, no digamos que llegaron hablando mentiras, pero llegaron hablando exageradamente. Incluso el mismo Josué dijo, sí, es cierto, hay gigantes, las cosas allá, sí, pero ¿qué dijo? Pero nos los comeremos como a pan. Amén. Y esa es la actitud de un corazón agradecido. Josué y Caleb eran unos jóvenes que quizás fueron de esa generación que pasó por el desierto hacia la tierra prometida, y quizás fueron esos pequeñitos que fueron creciendo y que fueron aprendiendo, porque si usted analiza en el Antiguo Testamento, antes de que entraran a la tierra prometida, se les leyó el libro de Deuteronomio y empieza el Señor a hacer una cantidad de recorderis que ya le había hecho desde el Génesis hasta Deuteronomio, y le dice: no se junten con yugo desigual, no hagan lo que aquellos pueblos que están allá hacen. O sea, Dios le entregó al pueblo de Israel una tierra que estaba habitada. Dios te va a entregar a ti cosas que hay personas que no consideran, pero que tú la puedes considerar. Amén. Y este pueblo no entró a la tierra, solamente entró Josué y Caleb, pero porque Josué y Caleb tenían un corazón agradable delante de la presencia de Dios. En algún momento Moisés también quiso declinar, en algún momento Moisés también se dejó contaminar, en algún momento Moisés bajó la guardia delante de lo que Dios le estaba mostrando. Llegó un momento en que quizás Moisés tuvo dudas, hizo lo contrario a lo que Dios le dijo. Cuando Dios le dijo hablar a la peña, lo que hizo Moisés fue que la golpeó, y eso irritó al Señor tanto que ahí fue el acaboses de Moisés, y le dijo que por eso y muchas otras cosas no entraría a la tierra prometida, sino que solamente entraría la generación de Josué y Caleb. Amén. Qué bueno que nosotros podamos tener un corazón conforme al de Josué y Caleb, que en medio de las adversidades que estamos viendo, sí, había una tierra prometida llena de gigantes, había una tierra prometida que tenía grandes guerreros, sí, que tenemos una situación por delante que a nuestros ojos y a nuestro parecer va a ser difícil, pero que podamos reconocer que Dios está con nosotros, que tenemos un corazón agradecido y que el Señor nos va a dar la victoria. Amén. En otra ocasión el pueblo habló contra Dios y Moisés, y como consecuencia Dios envió serpientes venenosas que mordieron a muchos, causando la muerte de muchos israelitas. Estas consecuencias subrayan la gravedad de la falta de fe y la desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios, hacia sus líderes designados, y es un recordatorio potente de la importancia de la fidelidad y la obediencia en la vida de fe. Un corazón agradecido. Oiga, ¿sabe qué le digo? Hasta para ser agradecido con Dios hay que tener fe y hay que ser obediente. Tal cual. A usted le podrá sonar como un rompecabezas, pero si usted no tiene fe para creerle a Dios y para servirle, apague y vámonos. Se vuelve desobediente. Dios le está diciendo a usted en fe que se meta por ahí, pero usted dice que no, que por ahí no, porque a usted le parece que es por allá, pero como usted es usted y usted cree que Dios está con usted, Dios la va a guardar a usted. Pero Dios no la guardó a usted porque usted creyó que era mejor por ahí y era por allá. Y cuando las cosas le vienen, entonces tiene el descaro de reclamarle a Dios: Señor, pero si tú siempre has estado conmigo. Sí, pero yo te dije que te metieras por ahí, y como por ahí yo no iba a estar, porque Dios en su omnipresencia está en todas partes, pero no en todas partes se
manifiesta, usted se metió por el lugar donde Dios no se iba a manifestar, aunque estaba ahí, pero se quedó cruzado de brazos. Pero si Dios a usted le dijo que bajara por la avenida del ferrocarril y que cruzara en la esquina del semáforo a la izquierda y luego cruzara por allá en el otro semáforo y llegara allá a Pastrana, usted fue obediente a Dios y Dios le respaldó. Y usted pudo haberse dado cuenta que en el camino le salió el atracador, en el camino hubo un accidente, en el camino tantas cosas pasaron, pero usted llegó sano y salvo donde Dios le había dicho que llegara y que por ahí era. Amén. Pero si usted se va a meter aquí a la izquierda porque a usted le parece que es más cortico, ni siquiera llega al semáforo, sino que se atraviesan de carones por el lavauto que está ahí, para salir allá adelante y cruzan y llegan allá. En ese trayecto muchas cosas le van a pasar y Dios no lo va a poder librar porque usted fue desobediente. No le creyó a Dios, no tuvo la fe suficiente. Un corazón agradecido es un corazón que tiene fe y le cree al Señor. A pesar de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel se quejó y nuestra gratitud, se quejan hasta por las provisiones que Dios les permite. Se quejan hasta por las provisiones que Dios les permite. Porque ellos querían comer caviar, pero lo que hubo fue alita de pollo. Porque ellos querían comer un lomo de cerdo, pero lo que encontraron fue un arroz de papa. Yo sé que ya hay señales para que vayamos terminando, pero déjeme decirle algo. En mi infancia, pasamos una situación muy dura en mi casa, al punto que muchas veces comimos arroz, a veces sin masacote, sin aceite, porque no había. ¿Y sabe cuál era la presa? Una cebolla en rodajas con tomate. Y aunque no nos agradaba, nos los comíamos. Y en la noche mi mamá nos enseñaba a darle gracias a Dios por lo poco. Muchas veces, recién mudados aquí en este barrio Ciudadela 29 de Julio, en un callejón, la familia de la esquina era una familia que la tenía toda. El señor de esa casa era merquero, tenía un bus y traía mercancía de Maicao. Y su esposa se daba el lujo de tener lo que quería. Y mi mamá le hacía favores, le limpiaba, le hacía. ¿Y sabe cómo nos pagaban esa familia? Y no me da pena decirlo. Ni siquiera con un plato de comida que saliera de la comida, sino lo que sobraba en la mesa. Eso que sobraba en la mesa, nos lo recogían y nos los daban para que mi mamá nos lo repartiera a nosotros. Entonces, yo sé de qué les hablo. Cuando yo empecé mi vida de pareja con mi esposa Josefa, habían 3 muchachos y había el menor de ellos, siempre vivió enfermo. Y además de eso, los 2 varones, que aquí está Lizardo, que siempre nos acompaña, no teníamos ni un televisor, dormíamos en el piso. La única entrada, porque incluso por haberme yo metido con ella, hasta perdió el empleo que tenía. Mi esposa era comerciante de renombre, mi esposa le iba muy bien. Y llegamos a un punto, ellos estaban tan pequeños, y en la casa donde nos vivimos, ojalá me puedan acompañar con ese piano. En el lugar donde vivíamos, en la casa del lado, había un niño contemporáneo con ellos. Tenía su televisor. Los muchachos míos no tenían dónde ver televisión. Niños al fin. Y la señora dueña de la casa, que era dueña del apartamentico donde vivíamos, ella muy amablemente, una señora que amamos hasta el sol de hoy, porque fue una de las personas que nos dio la mano en esos momentos, que ni siquiera la familia,
ni de un lado ni del otro, para que no se vayan a molestar si ven esta transmisión o este video. Murmuraron, de pronto esto va a levantar escamas y espinas, pero le estoy dando la gloria a Dios con esto y los amo. Y ella muy amablemente permitió que mis hijos se sentaran a ver televisión. ¿Y sabe qué hacía el peladito? Les apagaba el televisor, les cambiaba el canal, y a mí eso me dolía. Yo no tuve hijos con mi esposa de mis entrañas, pero Dios me dio unos hijos muy preciosos, y ahí está Lorena también. ¿Sabe qué? Un día, y con esta anécdota o con este testimonio voy a ir cerrando, porque yo sé que Dios va a tocar los corazones y tenemos que reconocer el agradecimiento a Dios. Y un día, viendo la situación, que esos muchachos lloraban, se sentían tristes, Luis Fernando todo el sueldito se lo llevaba él porque no los podía amparar médicamente. Cuando llegaba la platica se iba era en jarabes y en remedios y en consultas. Y yo pensando con mi esposa, yo decía, esto no puede seguir así. Vamos a comprar un televisor, así sea fiado, porque era la única que teníamos. Y hoy en día a veces criticamos cuando la gente se mete en unas vacalocas de fiado para poder obtener sus cosas, pero a veces también entendemos que es la única manera de que una persona pueda obtener sus cosas. Gloria a Dios por aquellos que no tienen la necesidad, ¿cierto? Y que lo pueden hacer. Pero me tocaba pedir, era el primer crédito en mi vida que hacía. Y me tocaba pedir una carta de recomendación, una carta laboral a mi jefe de ese entonces. Yo trabajaba en el Rodadero, en el Acuario Mundo Marino. Y cuando le pedí a mi jefe una carta de recomendación y una carta laboral para acceder a ese crédito, él me quedó mirando. Él siempre me quiso como un hijo y yo también lo quise como un padre, porque yo viví en su casa. Él me dio, fue el primer trabajo de alguna manera legal que tuve, y él me decía, mira lo que me dijo: esa mujer con la que te metiste te va a dejar embarcado con ese televisor. Mira el diablo cómo habla. Te van a meter preso por esa deuda. No vas a poder pagar ese televisor. Me dijo tantas cosas y yo lo único que hice fue agaché la cabeza y le dije, si me va a hacer el favor, hágamelo sin tanto hablar. Él se quedó callado y dio la orden que me dieran las cartas. Metimos el crédito, nos los aprobaron. Tuvimos nuestro primer televisor, los muchachos, las cosas empezaron a caminar. Dios empezó a obrar en nuestras vidas. Tenemos unos testimonios tremendos en nuestras vidas. Y Dios empezó a obrar en medio de nosotros. Luego empiezan los muchachos, Lorena, a trabajar, a estudiar en la Universidad del Magdalena. Le sale trabajo con McDonald's, el primer McDonald's que abrieron aquí. Dios nos empezó a progresar de una manera tan tremenda que en medio de la dificultad y en medio de la situación nosotros nunca dejamos de buscar el rostro de Dios. Nosotros nunca dejamos de reconocer que Dios siempre estaba en medio de nosotros. Y empieza el Señor a obrar y empieza el Señor a actuar, hasta que llegó un momento en que alguien me contactó. Por eso digo que todo Dios lo permite. Ya empezamos a pasar de una bicicleta a estar en una moto. Después de eso tuvimos un Renault 4. El Renault 4 le llevaba yo 5,000 pesos de gasolina en ese entonces y andaba kilómetros. Ese carro me llevaba, Dios mío, nos llevaba a todos lados. Y precisamente Lorena teníamos que llevarla a una entrevista de trabajo para aplicar en McDonald's, y el carro se quedó sin gasolina subiendo el Siruma, y yo tenía que llegar a la segunda jornada de trabajo en Mundo Marino y ella tenía que llegar a su entrevista al lado de Mundo Marino.
Lo único que yo tenía en mis bolsillos eran 7,000 pesos. Le di 2,000 a Lorena, la embarqué en una mototaxi en ese entonces para que ella adelantara. Y mientras yo esperaba ahí que el Espíritu Santo me iluminara y mandara un ángel preciso, llegó una camioneta lujosa comparada con el Renault 4 que yo tenía. Y se me parqué adelante. Y la persona que manejaba esa camioneta sacaba la mano y me hacía señas. Y yo no conocía el carro, yo no sabía quién era. Hasta que esa persona se baja y me dice: oye, hace rato te ando buscando. Ese teléfono que me diste no lo contesta, ¿qué pasa? Actualizamos y me dice: lo que pasa es que el director de esta entidad quiere que tú le manejes porque ha escuchado de ti y es para trabajarle al director, a la dirección. Vas a pasar, el mismo Dios hablando, vas a pasar de ganarte una cantidad a ganarte 3 veces en ese lugar. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Yo, no, lo que ustedes digan. Yo me fui para mi trabajo, llegó otro compañero, me rescató, llevó una caneca con gasolina, surtimos el carro, arrancamos. Y yo estaba como que le conté a mi esposa: mami, mira esto, pasó esto. Me dice mi esposa: hay que orar por eso. Empezamos a orar por la situación. Una tarde cualquiera, estoy en mi lugar de trabajo y me suena el celular. Yo estaba alimentando unos acuarios, unos peces, y era la persona que me encontré ese día en el Siruma. Y me dice: ¿dónde estás? Y yo: estoy aquí en Mundo Marino. El director de la entidad necesita entrevistarte. Yo: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿A qué hora? Me dice: no, en 10 minutos estamos enfrente de tu trabajo. Vamos a llegar en una camioneta así asado y sancochado. Así que ponte las pilas, 10 minutos, te necesitamos el tiempo porque él tiene que irse para Bogotá y el avión lo va dejando, pero necesita hablar contigo. Yo me lavé las manos como pude. Cuando yo saliendo a la plazoleta de Mundo Marino y se va parqueando esa camioneta lujosa, me abren la puerta de atrás, me hacen señas, yo me monto. Dios mío, este tipo me estaba implorando que me fuera a trabajar con él porque tenía las mejores referencias mías. Oiga, ¿a quién invitan? ¿A quién le hacen una entrevista? A un hediondo a pescado. Usted se arregla, usted se pone la mejor pinta y se va a la gerencia, ya lo reciben, le brindan un tinto. Yo estaba hediondo a pescado y así me recibió este señor. Y este señor me decía: yo necesito que te vengas a trabajar conmigo. Y yo le sacaba el cuerpo y yo le decía: mire, todavía sacándole el cuerpo a las bendiciones de Dios. Mire todo esto. Y yo le decía: señor, lo que pasa es que el puesto suyo es un puesto político. Y si usted mañana sale, el que sale detrás de usted soy yo. Y yo lo que estoy buscando es una condición económica, laboral, familiar, pero no algo así. Te necesito una estabilidad. Y él me decía: ¿y a ti quién te ha dicho que ya yo voy a salir de ese lugar? No, y si acaso se dan las cosas que yo salga de ese lugar, yo te aseguro que tú vas a quedar ahí, te dejo instalado. Hermano, quiero cerrar con esto. Para la gloria de Dios, hace 17 años yo estoy aún en ese lugar. Y no en cualquier lugar, o sea, estoy para la gloria de Dios. Eso es lo fuerte que es para Él. Y para la gloria de Dios, en esos 17 años, contado a ese primer director que me recibió, han pasado por mí 3 directores, contándolo a él, 3 directores. O sea, estoy en la 3ª dirección. Y mi contrato es de libre nombramiento y remoción, que los que conocen de esto saben que el que llegue te puede sacar y tú no tienes derecho a decir nada, porque eso es lo que estipula el contrato. Y le voy a decir algo, y siempre he estado expuesto. El primero me dijo: me voy, pero te dejo instalado. Pero el que viene trae su propio conductor, y eso es aceptable, pero no te van a sacar de la empresa, me decía. Te van a poner en otro lugar, pero no te van a sacar de la empresa. Y cuando él entró en ese lugar, que anduve solamente una semana, ese anterior director me dijo: yo había pensado traer a mi conductor de confianza, y era respetable, no confiaba en mí. Yo venía de una administración pasada donde se escuchaban muchas cosas, y quizás aquí, o sea, usted me entiende lo que le quiero decir. Y resulta que 10 días después, esta persona, este director me dijo: yo iba a traer a mi conductor de confianza, pero ¿sabes qué? Tú vas a ser mi conductor de confianza. Y pasaron 8 años. Pasaron 8 años. Y mire que
a todos ahí, porque su conductor de confianza lo logró ingresar a la corporación, a la entidad, pero no en el cargo que Dios había dispuesto para mí. Y pasaron 8 años y el año pasado hubo un nuevo concurso y ganó la persona que tiene 32 años de estar ahí como subdirector. Y desde antes de que él fuera elegido me decía: ora por esto, porque si Dios permite que yo sea director, tú vas a estar al lado mío como mi hombre de confianza. ¿Y sabe de qué me gozo? Que el día de la elección, que es como una elección popular, es una junta directiva quien elige, a las 7 de la mañana de ese 20 de octubre, yo estaba en el apartamento de esta persona que hoy en día es el director. Y ese día le oramos a Dios, ese día le pedimos a Dios que tomara control de esa situación, de esa votación. Pero también reconocimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que si a Dios le placía que esa persona fuera el director, gloria a Dios, pero si a Dios le placía que fuera otro, también teníamos que darle la gloria a Dios y ser agradecidos. ¿Sabe qué le digo? A las 10 de la mañana yo fui el primero que supe, que estaba por fuera, de que el Señor nos había dado la victoria. Y hoy continúo en ese lugar. Hoy continúo en ese lugar, al lado de esa persona que delante, mire, hermano, Dios honra a los que le honran. Y mi boca nunca ha dejado de agradar a Dios. Mi boca nunca ha dejado de ser agradecida con Dios. Mi boca nunca ha dejado de, ahorita hablábamos de aquellos camaleónicos. Yo siempre he sido el mismo. Y no lo digo para vanagloria. Siempre los que me conocen y me han visto en la calle y me han visto en la iglesia y me han visto en un semáforo pueden darse cuenta que he sido el mismo. Desde que conocí a Cristo no he tenido ningún doblez, porque reconozco que fuera de Él nada puedo hacer. Y reconozco que el día que yo le falle a Dios, Dios corta el chorro, Dios corta la bendición. Y no lo hago por eso, lo hago porque le amo, lo hago porque me agrada hacerlo, lo hago porque me deleito en Él. ¿Y sabe qué es lo tremendo de todo esto? La palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran. Hace poco, ¿vale? Hubo una reunión en mi anterior empleo hace 17 años con este director. Mi anterior jefe me pidió el favor que hablara con él para que lo pudiéramos ayudar en unos temas corporativos. Y allá estuvimos. Y yo no estuve en la reunión porque era una reunión de alta ejecución o de ejecutiva. Yo me quedé recorriendo el lugar, recordando viejos tiempos con viejos amigos, viejos compañeros, anécdotas, cómo están ustedes. Hasta oramos allá atrás, donde picaban el pescado, los machuelos, los restaurantes estaban ahí. Y cuando salimos de ese lugar, al día siguiente que hubo una firma de un convenio que se dio, me dice mi anterior jefe: oye, se lo voy a decir así, este man habla maravillas de ti. Y él dice que lo que pasó hoy no solamente es por la parte institucional, sino porque tú estabas en medio. O sea, hermano, no me vanaglorio con esto. Lo que le quiero decir a usted es que usted tiene a partir de hoy, si no lo tiene, un corazón agradecido con Dios por lo que le ha dado. E incluso agradecido por lo que aún estás esperando de parte de Dios. Yo quiero que tú te coloques en esta mañana de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Creo que Dios lo ha hecho todo en esta mañana. En algún momento sentí una duda por el tema, por el mensaje, por el nombre del mensaje. Desde el viernes estaba batallando con esto. Y llego el sábado al ayuno y la pastora habló del tema. Después el pastor trató del tema. Después llega el pastor Emil y habla del agradecimiento. Yo no sé cuántos agradecidos están aquí en este lugar. Yo
no sé cuántos pueden levantar la mano y darle gracias a Dios, hermano. Usted y yo estamos vivos por pura misericordia. Lo más reciente que sucedió fue el COVID-19 y nos pudo llevar. Y se llevó a muchos a nuestro alrededor. El COVID-19, llámelo como quiera, pero pudo haber extinguido a familias enteras. Pero a ti no te tocó. Oye, eso es más que suficiente de que estás aquí de pie hoy para que tú vivas una vida, valga la redundancia, en agradecimiento al Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Gracias, mi Señor. Dale gracias. Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Vamos, díselo, díselo, díselo. ¿Cuántos agradecidos hay hoy? Para darte las gracias. Vamos, díselo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Vamos, díselo. Muchas gracias, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, mi Señor. Vamos, dale las gracias. Jesús. Dale las gracias. Oh, gracias. Oh, santo. Gracias, Señor. Santo, santo, santo. Gracias, mi Señor Santo es su nombre. Jesús. ¿Sabe? Porque cuando ese leproso se devolvió, el Señor entendió que en el agradecimiento Él puede darte la salvación. Cuando tú eres agradecido en lo poco, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Y aquí hay gente que Dios le ha dado mucho y tienes que ser agradecido con Dios. Y el agradecimiento no es solo de palabra, también es de acción. Yo dije, el agradecimiento también es de acción. Porque nosotros tenemos que ser agradecidos. ¿Cuántos muchachos no hay en droga, en alcohol? Y los tuyos duermen en tu casa bajo la protección de Jehová. ¿Cuántos esposos no hay infieles y el tuyo te es fiel hasta en el pensamiento? ¿Cuántas mujeres no destruyen su casa y la esposa que tú tienes la edifica? Los padres que Dios te ha dado, dale las gracias. Hoy es una mañana de agradecimiento. Y sabes, el agradecimiento también se hace. También se hace. Y voy a aprovechar esta hermosa palabra que el Señor le regaló al pastor Pedro. Y nada en Dios es casualidad. Todo en Dios es propósito.